Dios se va a glorificar en tu debilidad. Lo leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén y amén. Si has escuchado esto, ¿cierto que lo has leído? Sabemos que Dios afirma sin titubear que se perfecciona en nuestra debilidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? Muchas veces nosotros encontramos que nuestra debilidad puede ser para nosotros un defecto físico en nuestro cuerpo. Digo para nosotros porque para Dios no es así. Muchas veces personas nacen inclusive con pequeñas diferencias en su cuerpo, o pequeñas diferencias o grandes diferencias en su desarrollo motriz desde la niñez. Y muchas veces, muchas personas crecen siendo, entre comillas, algo diferentes al resto de la sociedad. Hay personas que tienen una dificultad y ven esa dificultad o ven esa diferencia como una cima que jamás pueden alcanzar. Lo ven como una limitación para poder hacer cosas grandes, como por ejemplo en lo secular, para ser personas profesionales en alguna carrera, para ser personas que pueden hacer grandes cosas. Pero nosotros encontramos aquí algo precioso que Dios nos habla y que lo confirma el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, al entender las palabras de Jesús, dice, entonces de buena gana, o sea, con alegría de corazón, con ganas, me voy a gloriar más bien en mis debilidades, porque uno tiene la costumbre de gloriarse en las fortalezas. Si yo soy bueno para algo, en eso empiezo a gloriarme. Ah, que yo soy bueno para tal cosa. Uy, que Dios me entregó este don y yo puedo hacer tal cosa y tal cosa. Sea lo que sea. Nosotros tenemos esa mala costumbre de gloriarnos en las fortalezas. Pero Dios nos enseña que debemos gloriarnos es en nuestras debilidades. Porque nuestras debilidades no son como nosotros queremos verlas. Esa debilidad que Dios permitió que tú tengas no es para que tú fracases, no es para que tú te abstengas de hacer muchas cosas para Dios en el ministerio, no. Esa debilidad, como tú la ves en tu vida, esa debilidad sirve para que se perfeccione el poder de Dios en tu vida. Conozco el caso de muchas personas que creían que esas debilidades iban a ser unas limitaciones, pero al contrario, Dios se glorificó grandemente. Conozco también el caso de un hombre, joven aún, que es muy conocido en las redes sociales, es muy conocido a nivel mundial. Sus padres, obviamente creyentes, se preguntaban por qué su hijo había nacido sin brazos y sin piernas. Sí, nació sin brazos y sin piernas. Y ellos le preguntaban a Dios por qué había nacido así. ¿Qué futuro le podría esperar a ese joven? Y ellos anhelaban que el niño cuando naciera, cuando apenas estaba empezando a formar en su vientre, todavía ellos no sabían, no le habían hecho la primera ecografía, no sabían que no estaba formando bien sus brazos y sus piernas. Ellos esperaban que fuera un hijo de Dios. Ellos esperaban que fuera alguien usado por Dios. Pero cuando nace, ya después de que se enteran que van a ser así sin brazos y sin piernas, luego nace, como a todo ser humano, llega la tristeza a su corazón y llegan las preguntas hacia Dios. O más bien, en vez de preguntas, las cuestiones, porque muchas veces cuestionamos a Dios. Pero Dios responde, es que yo me voy a glorificar, me voy a gloriar en tus debilidades y me voy a perfeccionar en esa habilidad tuya. Para que nosotros entendamos que es el poder de Dios y no nosotros. Y resulta que este muchacho así, sin brazos y sin piernas, claro, al principio le dio duro, cuando empezó su crecimiento para poder afrontar y superar esa debilidad, esa diferencia con el resto de la sociedad. Pero luego sucedió maravillosamente que Dios empezó a glorificar en su debilidad. Y ese muchacho, que cualquiera pensaría que no podía tener una vida normal, ese muchacho aprendió a nadar sin brazos y sin piernas. Aprendió a escribir. Aprendió a hacer tantas cosas. Y no solamente eso. Ese muchacho,
Dios lo usó para llevar el evangelio a muchos países. Y actualmente, siendo un hombre ya adulto, se casó con una mujer, tiene hijos y además predica el evangelio, es conferencista internacional, evangeliza, lleva la palabra de bendición de Dios a muchos jóvenes para que aprendan que Dios se glorifica en cada debilidad. Dios se glorificó en esa debilidad y personas que tienen 2 manos y 2 pies muchas veces no son capaces de evangelizar ni siquiera a los del barrio donde vive. Y este muchacho evangeliza a las naciones, lleva su palabra. ¿Qué sucedió inclusive también con Moisés cuando Dios lo llamó? Él se quejaba y decía, no, yo no soy bueno para predicar, ¿cómo me vas a mandar a mí a liderar a tu pueblo y a sacarlo de Egipto y a hablar por ellos y con ellos? No, yo no puedo hablar de tu palabra hacia ellos porque yo soy malo para hablar. Pero Dios se glorificó de una manera enorme con Moisés. Dios lo usó de una manera sobrenatural. Cuando tú veas que eres débil en algo, en cualquiera de las áreas de tu vida, piensa, es la oportunidad